Sri Siddharameswar Maharaj. La llave de la realización del ser. Capítulo 3. Investigación detallada de los 4 cuerpos. Durante la búsqueda del yo, hemos examinado los 4 cuerpos, pero no hemos podido encontrar ni rastro de él, del yo. En efecto, el yo, silenciosamente, ha desaparecido más allá de los 4 cuerpos, allí en donde ni siquiera existe la noción de yo, o de tú. Sin embargo, no será sumergiéndonos en el silencio, como obtendremos resultados. En la exposición que hemos hecho hasta aquí, los 4 cuerpos, físico, sutil, causal, y supracausal, han sido descritos de forma superficial, y ahora, es necesario estudiar detalladamente, todos sus aspectos. Mientras que el discípulo no haya comprendido bien, y no haya integrado esta comprensión, no podrá alcanzar el silencio profundo. Recordemos bien, que estos 4 cuerpos son etapas que hay que franquear, para alcanzar la quinta, Nisabda, silencio, donde la palabra se vuelve silencio. Quien avanza paso a paso, puede alcanzar la meta del viaje. Pero si se salta un peldaño y pasa al siguiente, corre el riesgo de perder el equilibrio y caer hacia atrás. Así pues, solo cuando el primer cuerpo haya sido totalmente comprendido, es cuando el discípulo podrá ver lo que es el siguiente, ya que si sube los peldaños muy deprisa, caerá en la confusión. Siendo el mismo estado en el sueño profundo y el samadhi, o en la ignorancia y el conocimiento, la verdadera diferencia no será percibida en medio de todo este caos, y el discípulo podría confundir el sueño profundo, con el samadhi, y la ignorancia, con el conocimiento. Nota. Samadhi. Samadhi, o absorción en el sí, en el Atman, con o sin suspensión, de las facultades humanas. Fin de la nota. Hay una similitud entre un trompo o peonza en reposo, y un trompo o peonza que parece inmóvil debido a la velocidad de rotación, igual que entre la obscuridad total, y el efecto cegador causado por una luz intensa. A pesar de la similitud de su apariencia, hay una gran diferencia entre estos dos estados, por eso es necesario ir paso a paso, para evitar toda confusión. Ahora, sería prudente llamar la atención del discípulo, sobre otro punto. Se trata de quitar las dudas, que las aparentes contradicciones del método de exposición adoptado por las escrituras, podrían suscitar en su espíritu. Primero, examinemos el método adoptado por las escrituras. Para explicar un punto al discípulo, se le describe tal punto, insistiendo sobre su importancia. Luego se le dice que, si él lo comprende bien, recogerá el fruto. Antes de pasar al punto siguiente, se le remarca la futilidad del punto que había comprendido. Entonces se le explica la gran importancia del siguiente punto. La lógica de este método, reside en el principio de que no se experimenta ninguna atracción sobre algo, si primero no se señala su importancia, y si no se entrevé la tentación de una recompensa. Una vez asimilado el punto, se expone su futilidad, de la misma forma, y el discípulo renuncia a él, automáticamente, deseoso de conocer la siguiente etapa. La Sruti, la revelación escrita, o Vedas, tiene en consideración la psicología del discípulo, y primero lo incita a trabajar por su subsistencia, diciéndole que ésta es Brahman. Nota. Sruti. Sruti, es la revelación escrita. Fin de la nota. Le da tiempo de cuidar de su cuerpo, insistiendo en el hecho de que el mismo cuerpo físico, es Brahman. Ella, la revelación escrita, precisa después, que sea cual sea el gozo que atraviesa al cuerpo físico, de hecho es el cuerpo sutil quien lo saborea. Este cuerpo grosero, no es más que un cadáver. Y un cadáver, no puede gozar de nada, si no contiene el cuerpo sutil. Así, se demuestra la futilidad, del cuerpo físico. Luego, la Sruti, o revelación escrita, da importancia al cuerpo sutil. La mente, el intelecto, y la energía vital, son Brahman.
Después, viene el cuerpo causal, más denso y más grande, que absorbe al mismo cuerpo sutil. El cuerpo causal es glorificado, en tanto que Brahman. Y la Shruti, o revelación escrita, dice al discípulo, tú mismo te has vuelto el cuerpo causal. Siendo el cuerpo causal la ignorancia original, la oscuridad total, el discípulo es forzado a continuar hacia el cuerpo supracausal, al conocimiento del sí, o Atman, de donde emana la voz que dice, yo soy, el testigo. Después de haber desechado cada cuerpo, la Shruti afirma, que todo es Brahman, pero para explicar al inalterable Brahman, ella finge ignorancia, y repite esta frase, ni esto, ni eso. Lo que no es la ignorancia, es Brahman. Lo que no es el conocimiento, es Brahman. Procediendo negativamente, la Shruti describe a Brahman, como eso que está más allá de los cuatro cuerpos. Su principio es pues, el siguiente, cuando se dice que el uno es más grande que el otro, eso no significa que es el más grande. Por ejemplo, si comparamos una aguja de coser los sacos de yute, con una aguja ordinaria, podemos decir que es más grande, pero no puede ser más grande, que una barrena utilizada para sondear el suelo. Las cualidades, como grande o pequeño, no son inherentes a la cosa, pues le son impuestas, al compararlas con otras cosas. La misma regla, se aplica aquí. Después de haber descrito cada estado como siendo Brahman, teniendo el siguiente, más importancia que el precedente, el principio consiste en decir que ninguno de ellos puede ser el Brahman. Y que para Brahman, es absolutamente único. Nota. Para Brahman. Para, más allá, y, Brahman, la esencia de todo. Guardando este razonamiento en el espíritu, debemos comprender claramente, lo que se puede describir como siendo Brahman. ¿Por qué se le puede describir así? ¿Y hasta dónde se le puede describir? Y por fin, ¿por qué se puede afirmar, que el Brahman es esto, para negarlo después? Por ejemplo, a aquel que quiere cocinar arroz, se le dice, que primero encienda el fuego, debajo del recipiente que lo contiene, y luego, que lo apague después de un cierto tiempo. El debutante puede asombrarse con esta contradicción, pero el maestro le explica que el fuego es necesario, hasta que el arroz está cocido, pero que después hay que apagarlo, si no se quiere que se vuelva carbón. Por esta razón, es por lo que se practica un método, solo hasta que el resultado es alcanzado, bajo pena de agotarse y no alcanzar nada, si se persiste en el mismo. Así, cuando el cuerpo sutil es llamado Brahman, comprendemos dónde reside la importancia de este cuerpo. Luego, pierde su valor en tanto que Brahman, y la búsqueda de la siguiente etapa se muestra entonces necesaria. El precio que hay que pagar para obtener resultados, no está ligado forzosamente, con el valor exacto de la cosa. El ser humano está enfrentado al sufrimiento, porque ha olvidado su verdadera naturaleza. Debe de liberarse de esta calamidad. Prisionero de un cocodrilo, puede escaparse adulándolo, diciéndole, por ejemplo, que su espalda es dulce, etc., pero ¿quiere decir eso acaso que su espalda es realmente dulce? De igual manera, es solo para liberarse del dominio de los cuatro cuerpos, por lo que son llamados Brahman, durante cierto tiempo. Guardando este razonamiento en el espíritu, vamos a describir los cuatro cuerpos. La naturaleza del cuerpo físico, o grosero, es bien conocida. Es una masa de carne y de sangre, que se puede tocar. Todo el mundo lo conoce, y lo utiliza. El cuerpo físico es yo, las pasiones y los deseos que atraviesan este cuerpo, son míos. El color de este cuerpo, las etapas de la infancia, de la juventud, y de la vejez, me pertenecen. Lo que rodea a este cuerpo, la casta, la religión, la casa, los bienes, y las riquezas, también son mías. Cada ser humano, ha aprendido esta lección en el curso de numerosas vidas, y se la conoce de memoria. De hecho, esto está tan anclado en él, que incluso en sueños, os diría que es fulano o mengano.
Por tanto, no es necesario repetírselo, pues está profundamente anclado en él. Todo ser humano está sólidamente arraigado en el plano del cuerpo físico. El estado de este cuerpo es el de vigilia, compartido entre olvido y memoria. La cualidad rajas guna predomina en este cuerpo. Nota. Raja guna, una de las tres cualidades o gunas de la materia primordial, o prakriti. Rajas, color rojo, es la guna de la actividad, del dinamismo y la pasión. Fin de la nota. Esta explicación debe de ser suficiente para la comprensión del cuerpo físico. Pasemos ahora a la etapa siguiente, es decir, al cuerpo sutil. El cuerpo sutil es un conjunto, compuesto por los sentidos, la mente, el intelecto, el soplo vital, prana, y el ego, o antakarana. El cual crea un falso mundo mental cuando el mundo desaparece, al cerrar los ojos. Profundizando en el tema, nos damos cuenta hasta qué punto, el cuerpo sutil es algo extraño. Todos los movimientos del cuerpo físico, son comandados por el cuerpo sutil, que produce toda clase de informaciones contradictorias. Oscila, sin parar, entre la determinación, sankalpa, y la duda, vikalpa. Su estado, es el del sueño. La memoria continua, es el signo del cuerpo sutil, y la cualidad sattva guna, predomina en este cuerpo. Nota. Sattva. Sattva, blanco, es la cualidad o guna de la pureza y el equilibrio. Fin de la nota. Después de haber sido introducido en este nivel, el discípulo se identifica con el cuerpo sutil. Cuando un pie se ha apoyado en un escalón, el otro pie puede dejar el anterior. Así, el cuerpo físico es abandonado, y el discípulo debe desapegarse de él. Cuando salimos de los límites de un país, franqueamos la frontera de otro país, y nos movemos por este nuevo país, dejando detrás el otro. De igual manera, para comprender esta nueva etapa del cuerpo sutil, es imprescindible dejar atrás el cuerpo físico o grosero. Esta tarea no es tan fácil como parece, ya que para franquear todas estas etapas, el ser humano solo dispone de dos soportes. El primero, es el del aprendizaje, y el segundo, la puesta en práctica de lo que ha aprendido. Pasar del cuerpo físico al cuerpo sutil, significa trascender el cuerpo físico. Cuando se abandona la identificación con el pequeño cuerpo físico, se toma posesión del cuerpo sutil, y es solo entonces, cuando el cuerpo sutil es aceptado como yo. Este yo, ya no mantiene una relación con el cuerpo físico, y las variantes que afectan a este último ya no son mías. Ninguna cualidad del cuerpo físico me pertenece, pues yo, soy el cuerpo sutil. Yo, soy la mente y el intelecto. Si el discípulo profundiza en esto, se establece firmemente en la segunda etapa, y pierde todo sentimiento de propiedad hacia su cuerpo físico. Entonces, se vuelve indiferente al estado de este cuerpo y de sus condicionantes. La tercera etapa, es el cuerpo causal o ignorancia. Es un estado de puro olvido. Su cualidad, es tamas. En este estado, no existe el pensamiento de bienestar, ni siquiera el del cuerpo físico, ni el del sutil. No hay conocimiento de ninguna cosa. Nota. Tamas. Tamas, negro, es la cualidad guna, de la ignorancia, la inercia, la pereza. Fin de la nota. Así es el cuerpo causal. Es un estado parecido al sueño profundo, al estado sin sueños, pero que no es el sueño profundo. Es importante comprender este estado. Los que han experimentado el principio cero del cuerpo causal, donde no existe nada, y que es puro vacío, regresan después de haber alcanzado este punto, diciendo, más lejos de esto no existe nada. Desde el punto de vista de los filósofos occidentales, se trata del estado de lo incognoscible. Este estado sin pensamientos ni deseos, libre de toda duda, es el samadhi, y nirvikalpa brahman. O el brahman sin atributos.
Pero cuando este vacío es alcanzado, existe el riesgo de ilusionarse, y decir, hoy he comprendido a Brahman. Nota. Samadhi, es el estado de unidad o reabsorción, en el sí, o Atman. No es una forma de éxtasis, ya que éxtasis indica salir de uno mismo, mientras que Samadhi es precisamente, reabsorberse en su identidad real, el sí. Nirvikalpa Samadhi, es el más alto estado de reabsorción. En él, desaparecen las percepciones sensoriales y mentales, a diferencia de otras clases de Samadhi. No existe dualidad, con el sí universal, o el Brahman sin atributos, pero es un estado temporal, del que se vuelve de nuevo a la conciencia individual, no a la dualidad. Fin de la nota. El estado de vacío, o de puro olvido, es ese intervalo entre dos pensamientos, justo antes de que un nuevo pensamiento aparezca. O, ese intersticio, entre el estado de vigilia, y de sueño profundo. Este estado de estar totalmente en blanco, sin recuerdo, es llamado Ananda Maya Kosa, por las escrituras. Nota. Ananda Maya Kosa. Ananda Maya Kosa, o envoltura de beatitud, es la primera envoltura del Jivagman, o persona espiritual, de las 5 envolturas que describen las escrituras, si comenzamos desde el interior al exterior. Fin de la nota. En el estado del cuerpo causal, la lucha, la confusión, y el flujo incesante de los pensamientos, han desaparecido. Comparando este cuerpo con los otros dos, la paz predomina en él, y el discípulo se sumerge en el gozo, pero no debe de olvidar que no es la paz última, la plenitud real. El cuerpo causal, es el estado natural de los dioses, de los demonios, y de los seres humanos, y su característica principal, es el vacío, el olvido total. El sueño profundo sin sueños, solo se da cuando hay olvido, y si decimos, he dormido, pero puedo recordar algo, eso es lo mismo que decir, no he dormido, pues estar en sueño profundo, significa no recordar nada. Dormir estando en estado de vigilia, quiere decir, entrar dentro del cuerpo causal, que es el estado natural del hombre. No saber nada, es este estado. Ni los mismísimos grandes eruditos, comprenden la naturaleza humana, y aún menos la naturaleza divina. Para explicar este estado, vamos a estudiar este intervalo o pausa. Si existe alguna cosa difícil, es el establecerse bien, en este estado de vacío, de olvido total. El discípulo, deberá hacer un gran esfuerzo, para llegar a él, a este estado de vacío, o de olvido total. En el intervalo entre dos estados, no hay otra cosa más que la consciencia pura. En el estado de Mowgli, hombre silencioso, la palabra no aparece, y si surge, es sin su significación. No hace más que insinuarse. Cuando la palabra aparece, y se le autoriza a imprimir su sentido en el corazón, nace el mundo. Si se la deja pasar, a la palabra, sin permitirle que imprima su sentido en la mente, significa la supresión del mundo. Cuando la mente ya no es alimentada por la palabra, no queda más que la pura energía de la consciencia, y la experiencia continua de este estado, es lo que se llama el estado de silencio. El discípulo que ha puesto el pie en el peldaño de la tercera etapa, después de haber franqueado la primera y la segunda, siempre tiene la impresión de que es un estado de puro vacío, aunque se le haya dicho que es el estado de la pura consciencia. Tomando este vacío por el Brahman, es incapaz de ser el testigo de este vacío, pero se dirige hacia la cuarta etapa, y si se vuelve para ver la tercera, no verá nada. Se preguntará, ¿cómo su maestro ha podido guiarle hacia una etapa que no existe? De hecho, cuando la pura consciencia es conocida, no puede existir señal de lo que se llama ignorancia. No se puede comprender lo que es el estado del olvido total, pues en él no aparece ninguna modificación en el mental, salvo el de la pura consciencia. La consciencia o conocimiento se presenta al discípulo de dos maneras. La primera, ocurre cuando un objeto se presenta en la consciencia. Es la consciencia objetiva.
En el segundo caso, no se presenta ningún objeto en la consciencia. Entonces se trata de la pura consciencia. Estas son las dos modificaciones mentales que se presentan al discípulo, y de su punto de vista, del punto de vista del discípulo, la palabra ignorancia, o vacío, no tiene sentido. El olvido total no puede existir para él, ya que todo lo que es consciencia, que puede ser como sin objeto. Presentar el estado del cuerpo causal, como siendo ignorancia, vacío, estado de olvido total, en donde nada puede captarse, es el hecho de la pura consciencia. Para explicar a sus alumnos, que un punto no tiene ni longitud ni espesor, el profesor pinta con una tiza en la pizarra un punto, que tiene longitud y espesor. Y esto aquí, es igual. Y si no se procede de esta forma, la próxima etapa no puede ser explicada. ¿Se puede proceder acaso de otra forma? El discípulo debe de tener una gran fe en su maestro, y aceptar totalmente que existe un estado de puro olvido. Debe proseguir, sin descanso, su práctica, y aprender a olvidar todas las cosas. El cuerpo causal, es la causa de los dos primeros. En un escenario de teatro, hay un telón sobre un costado, por donde los actores aparecen y desaparecen. El estado natural del hombre, es parecido a este bastidor. Es el estado de olvido total, de ignorancia. La memoria, surge de detrás del telón, y luego desaparece. Cuando decimos que habíamos olvidado una cosa justo antes de recordarla, significa que esa cosa estaba en el estado de olvido total, y luego emerge de este mismo estado. Inversamente, cuando decimos que hemos olvidado alguna cosa, eso quiere decir que la cosa que estaba en la memoria, ha desaparecido en el bastidor del olvido. La aparición y desaparición de todas las ideas, está en la matriz de este puro olvido que es uno. Es el campo común, a todos los seres humanos. Todos se llaman ignorantes, a causa de este estado de olvido, y también se esfuerzan, por sacar algunos conocimientos. Pero la mayoría de estos infortunados, se dirigen hacia los conocimientos mundanos, y pasan de esta forma por alto, el conocimiento de su verdadera naturaleza. Es por esta razón, por lo que el maestro dice a su discípulo, querido discípulo, tú no eres ni el cuerpo físico, ni el cuerpo sutil. Identifícate al cuerpo causal. El discípulo, debe de sumergirse en este estado de olvido. Esto significa, yo no soy el cuerpo físico, ni siquiera el cuerpo sutil, por tanto, todos estos sueños y estas dudas, que nacen con su contacto, no residen en mí. Yo soy puro olvido, desnudo de todo concepto. El nacimiento y la muerte del cuerpo, la miseria y la tentación, el placer y la dulzura, e incluso el hambre y la sed, que brotan de la fuerza vital, nada de eso me puede alcanzar. Las nociones de honor y deshonor, pertenecen al mental. El color de la piel, al cuerpo. Yo soy no apegado. Nada puede apegarse a mí, yo soy puro olvido. Cuando esto, yo no soy el cuerpo físico ni el cuerpo sutil, está firmemente establecido en el corazón, el estado de puro olvido, libre de todo concepto y apego, se vuelve nuestra propia naturaleza, despojada de todas las cualidades de los cuerpos físico y sutil. Por medio de esta práctica mental, el discípulo franquea la tercera etapa, y entonces puede pisar el siguiente escalón, que es el Mahakarana, o cuerpo supracausal. Nota. Mahakarana. Ma, gran, y, Karana, principio causal. Mahakarana, gran principio causal. Fin de la nota. Antes de ir más lejos, debemos precisar, que a pesar de su parecido con el sueño profundo, el cuerpo causal difiere, de este. En el sueño profundo, todos los sentidos están en reposo, con la consecuente ausencia de los objetos. Todo ser, disfruta de la felicidad de su propia naturaleza en este estado, pero no conoce su verdadera naturaleza. Al despertar, resume su experiencia, en esta frase, he dormido tranquilamente, no tenía conciencia de nada.
Así, expresa la felicidad de su propia naturaleza, pero también su ignorancia por el tema. Solamente revela el conocimiento de su ignorancia, pues el hecho de haber tenido la experiencia de su propia naturaleza, no quiere decir que la conozca. Un pobre que ignora haber heredado un tesoro, continúa mendigando su subsistencia, pues para él, ese tesoro no existe. De la misma forma, cada ser humano sale y entra en su propia naturaleza, penetra en ella profundamente, y tiene la experiencia de la felicidad, pero continúa ignorándola. Por esta razón, el sueño profundo no puede ser un medio de conocimiento del sí. En sueño profundo, el discípulo no tiene posibilidad de estudiar este estado. Mientras que sí puede hacerlo, en el estado del cuerpo causal. Estudiar el puro olvido, significa disfrutar del estado de sueño profundo, estando en vigilia. El maestro, enseña cómo llegar a esto. No es más que naciendo dentro de su especie, que se puede comprender cómo el pez puede dormir en el agua, o por qué no le molesta el agua que entra en sus ojos. De igual manera, ¿cómo se puede acaso disfrutar del estado de sueño profundo, estando despierto? Esto solo es comprendido, cuando uno se vuelve un verdadero gurú, pitra, o hijo del maestro. El cuerpo causal, no es otra cosa que el sueño profundo. Pero lo que hemos descrito, es el silencio interior, creado conscientemente, durante el estado de vigilia. No es el sueño profundo que viene inconscientemente, pues en este último, nada puede ser conocido. En el estado de puro olvido que es cultivado conscientemente, la naturaleza del sí, es conocida. Esta es la diferencia, entre el sueño profundo y el samadhi. Aunque se sepa que el puro olvido no es más que el puro olvido, y que nada puede ser conocido en este estado, el hecho de que el conocimiento, la consciencia, permanezca después que todo sea olvidado, no puede ser comprendido, más que después del estudio de este puro olvido. Este estado es absolutamente real. El sueño profundo y el puro olvido, son los dos, el resultado de tamas guna, o tinieblas, ignorancia, y olvido. El análisis del carbón y del diamante, revela que los dos están compuestos por carbono. Aunque eso sea cierto, no es necesario decir que existe una gran diferencia, entre su valor respectivo. Si están hechos de la misma materia, ¿por qué el diamante brilla, mientras que el carbón no tiene brillo, y es negro? Eso, se debe a las diferentes proporciones del mismo componente, el carbono. De la misma manera, entre el sueño profundo y el estado de puro olvido, es la proporción de ignorancia la que marca la diferencia. Ignorancia densa, en el sueño profundo, y débil o escasa, en el estado de puro olvido. En el momento que la profundidad del sueño profundo disminuye, se produce el despertar a la vigilia, pero el hombre, que sale del sueño profundo, aún se encuentra dentro de las brumas del sueño profundo. Este estado, es el resultado del sueño profundo, que se vuelve cada vez más superficial, mientras que el despertar a la vigilia emerge. El sueño profundo, es como una espesa cortina negra, que recubre la luz del sí. Mientras que el cuerpo causal o estado de puro olvido que examinamos, es un ligero velo transparente. La beatitud es la misma, en el sueño profundo, y en el cuerpo causal, estado de puro olvido. Pero desde el punto de vista del conocimiento de su naturaleza, el sueño profundo es tan inútil, como una relación sexual con una mujer estéril. El estudio de Ananda Maya Kosa, o envoltura de beatitud, bajo la forma del estado de puro olvido, procura un gozo intenso, siendo esto un signo que anuncia el conocimiento de su propia naturaleza. Vamos a estudiar el Mahakarana, o cuerpo supracausal, que viene después del estudio del puro olvido, pero antes se muestra necesaria una precisión, para los discípulos que siguen la vía trazada por Bausaheb Maharaj. Nota. Bausaheb Maharaj, era el maestro de Siddharameswar Maharaj. Fin de la nota.
En este grado del estudio, puede surgir en ellos, en los discípulos, una duda, pues si el estudio del cuerpo causal significa el olvido de todas las cosas, ¿quiere decir eso que acaso hay que olvidar también la mantra, dada por el maestro? Igualmente, ¿abandonar acaso las formas y los colores visualizados por el maestro? En efecto, incluso esto debe de olvidarse, pues el discípulo deberá de asegurarse, de ahora en adelante, que toda agitación mental ha cesado completamente. Concentrándose sobre la punta de la nariz, los ojos semicerrados, nada debe de aparecer aparte de la encantación, de los colores y las formas, visualizadas en la meditación. Una vez establecido completamente en este estado, es verdad que incluso esto debe de ser olvidado. Cuando la casa ha sido limpiada, no continuáis con la escoba en la mano, también debéis dejarla. Es como disciplina, que el maestro da una mantra al discípulo. Le da un útil, bajo la forma de mantra, para limpiar la suciedad, que son la duda y la inquietud, los sueños y los conceptos, acumulados en el cuerpo y la mente, vida tras vida. Así vemos hasta dónde se debe de conservar el útil, y cuándo es preciso abandonarlo. Veamos ahora, ¿qué es el cuerpo Mahakarana o cuerpo supracausal, el padre de los otros tres cuerpos? El rey Janaka, creador, productor, era Videi, que quiere decir sin cuerpo. Nota. Janaka, rey hindú, cuya vida y realización se describen en el Ashtavakra, Gita. Fin de la nota. Tenía una hija llamada Janaki, conocimiento. En nuestra mitología, el rey Janaka representa el cuerpo supracausal, que es un estado de consciencia sin el cuerpo, a pesar del hecho que el cuerpo todavía existe. Es el estado de consciencia del cuerpo Mahakarana. Este es el rey Janaka. Janaki, la facultad de conocer, es creada. Aunque sea llamado cuerpo Mahakarana, si se lo compara con los otros tres cuerpos, se trata de un estado sin cuerpo, pues no tiene atributos, y es no condicionado. El cuerpo supracausal, es el conocimiento o consciencia, pero eso no quiere decir que esté ausente en los otros tres cuerpos. La consciencia es la misma, esté perturbada o serena, siempre es pura, sea cual sea su condición, incluso cuando está totalmente sumergida en la zona pantanosa de la consciencia objetiva. La consciencia es una, sea cual sea su estado o condición, pero dentro de los tres cuerpos, es considerada como algo alterado, o como consciencia objetiva condicionada. El cuerpo supracausal, es el estado de equilibrio referente a las cualidades, o gunas. Es la experiencia de la pura consciencia. La consciencia, es una, en la ecuanimidad, o en la confusión, pero un ser inexperimentado, que se identifica a los condicionamientos, verá diferencias y separaciones, dentro de la misma consciencia. La dulzura de un ladú, de un jilebi, o de un basundi, diferentes dulces hindús, no es debida más que al azúcar, pero a causa de su forma diferente, decimos, el ladú es dulce, el jibeli es dulce, y el basundi es dulce. Si el azúcar no es mezclado a ningún ingrediente, deberemos decir sin embargo, el azúcar es dulce. Pero si damos a alguien, un ladú, o dulce hindú, para hacerle descubrir lo que es el azúcar, no podrá conocer la verdadera naturaleza del azúcar. Solo la podrá conocer, si prueba el azúcar puro. En todos los otros estados, la consciencia siempre está condicionada, no puede ser experimentada en su estado original. Mientras que, la consciencia del cuerpo supracausal, brilla en su pura naturaleza. Por esta razón, el discípulo debe de ser conducido hasta el cuerpo supracausal. Una vez conocida la pura consciencia, aunque esté mezclada con otros tipos de consciencias objetivas, el discípulo sabrá discernir, y no le vendrá a la mente que existe una entidad llamada mundo, separada de la consciencia del sí. Mientras que cada estado aparece y desaparece, el testigo de este estado, nunca ha aparecido y nunca desaparece.
El testigo de la infancia, de la juventud, y de la vejez, del cuerpo físico, ha sido, quien ha examinado todos los sueños y dudas, del cuerpo sutil. El mismo testigo, también ha visto el cuerpo causal, donde no existen sueños ni dudas. Aquel que ha sido testigo de todos estos cuerpos, o envolturas, está despierto siempre. Una mujer tenía la extraña particularidad de dar a luz hijos que morían siempre antes de haber podido conocer a su madre. Nunca veían la cara de un hermano o de una hermana, pues ya estaban muertos. Ella tuvo varios hijos que morían todos de la misma manera. La mujer era siempre la misma después de haber enterrado a sus hijos. Ni uno solo de ellos había podido ver la cara de otro, pero la madre había visto la cara de todos, y se recordaba de cada uno de ellos. Los 4 cuerpos han nacido del cuerpo supracausal, bajo la forma de Mahamaya, o la gran ilusión, y ellos nunca ven la cara de los otros cuerpos, ni la de su madre. Incluso cuando un estado penetra en otro, la consciencia, que viaja por todos, nunca es alterada. El cuerpo supracausal es el hilo que mantiene todas las perlas del collar unidas, y aunque las perlas no se penetran unas a otras, el cuerpo supracausal penetra todos los otros estados, vigilia, sueño, y sueño profundo. En el cuerpo supracausal, el estado de consciencia es la llama del sí, la cual se descubre, después de procurar que la misma ignorancia sea olvidada. Cuando la naturaleza de la consciencia testigo es conocida, el estado de ignorancia se desvanece completamente. Pero eso no quiere decir que la apariencia de lo que es visto, manifestado, desaparezca igualmente. Solo cambia la actitud del discípulo. Gracias a su intensa búsqueda, experimenta todo lo que ve y todo lo que aparece, en tanto que consciencia. En el momento en que comprendemos que la joya solo es oro, el objeto en sí mismo no es destruido. De la misma forma, una vez que el Señor del universo es conocido, el universo no desaparece. A la luz de una lámpara, la oscuridad se disipa. Sin embargo, no hace desaparecer los objetos ahora iluminados. La naturaleza de los objetos se revela con la luz. Mientras que nosotros percibimos y sentimos el mundo a ciegas en la oscuridad de la ignorancia, el Maestro ilumina nuestra visión, y cuando brota la llama del conocimiento en nuestro corazón, extiende su luz alrededor de ella, y la oscuridad desaparece. El mundo permanece tal cual es, mientras que su verdadera naturaleza es desvelada. Después de haber adquirido el verdadero conocimiento, nuestro punto de vista sobre el mundo cambia. La percepción de un espejismo es diferente, según el punto de vista de un hombre o de un ciervo. Cuando una roca es calentada por los rayos del sol, las ondulaciones del vapor que se elevan, parecen, para quien las observa, un arroyo de agua. Esta ilusión se llama espejismo. En marathi, el espejismo se llama mitsla, el agua del ciervo. El ciervo, ilusionado por el espejismo del agua, se precipita para saciar su sed, creyendo que es verdaderamente agua. Cuando se da cuenta que no hay agua, queda decepcionado. Esta es la actitud del ciervo, que toma como agua, la apariencia de agua. Mientras que el hombre, comprendiendo que se trata de un espejismo, no le hace caso y por tanto no es decepcionado. Esto se debe al intelecto humano. Desde el punto de vista del sol, el espejismo no existe. Entonces, ¿de dónde viene esta apariencia del espejismo? La actitud del hombre ordinario, la del aspirante, y la del siddha, u hombre liberado, son diferentes. Nota. Siddha. Ser liberado que posee poderes psíquicos, o siddhis. Hay que puntualizar que un ser liberado o jnani, no es sinónimo de poder psíquico. El poder psíquico, o siddhis, es algo que se sitúa a un nivel muy inferior, mientras que un ser liberado, trasciende todos los cuerpos y envolturas, y sus condicionamientos. Fin de la nota. El hombre ordinario, no se entrega más que a las tareas prácticas, pues considera que el mundo es real.
el aspirante que realiza el conocimiento del sí, ve el mundo como una ilusión, una apariencia. Mientras que el hombre realizado, aquel que es uno con el sí y el todo, no ve en absoluto el mundo. Nota. Para el ser realizado, el mundo deja de ser un concepto real, como lo es para el hombre ordinario. Y real, como lo es para el aspirante. En un estado sin conceptos, donde el que ve, el hecho de ver, y lo visto, son uno, el mundo es un conjunto de percepciones, en el interior de la consciencia. Fin de la nota. En la primera parte de la exposición, hemos estudiado los 4 cuerpos, desde el cuerpo físico o grosero, al cuerpo supracausal. Entrando dentro del cuerpo supracausal, el aspirante no puede ser llamado siddha, aunque haya obtenido el conocimiento del sí, pues aún no es más que un sadhaka, solo un aspirante. Nota. Sadhaka. Aspirante espiritual. Buscador, que sigue un método de disciplina espiritual. Fin de la nota. El ser liberado, reside más allá del cuerpo Mahakarana o supracausal, dentro del campo de Vidyanana, o conocimiento de la realidad. Este tema no lo vamos a tratar ahora. Mejor vamos a estudiar el Mahakarana o cuerpo supracausal, de forma detallada. Hemos dicho que el cuerpo supracausal es la supresión del estado de ignorancia, pero la ignorancia o el estado de puro olvido, no existe más que en relación con el cuerpo físico y el cuerpo sutil, y por tanto, no tiene existencia propia. Su existencia relativa, debe anularse, por la adquisición del conocimiento, aunque sea ridículo decir que, lo que no existe, debe de ser destruido. Rama tiene un aro, o pulsera. Govinda no lo tiene, ¿acaso la ausencia de un aro, denota la existencia de alguna cosa llamada aro? No. Exactamente de la misma manera, el estado de puro olvido, que no existe, solo ha aparecido en relación con el cuerpo físico y sutil. Es, pues, un estado imaginado. Samartha Ramdas, en su obra monumental, Dasbodh, ha demostrado que este estado de ignorancia bajo la forma de puro olvido, es un estado en el que lo que no era, se vuelve no existente. ¿Existe acaso verdaderamente, el estado de conocimiento del sí? El testigo de la ausencia de los sueños y de las dudas, como en el estado de puro olvido, y el que sabe que estos no existen, es Jnanadeva, el señor del conocimiento, el testigo de la disolución de las modificaciones de la consciencia. Él, preside el cuerpo supracausal. Este conocimiento, o consciencia observadora, no obstante, es un parásito de la pura naturaleza del sí, que no es más que un remedio para la ignorancia del cuerpo causal. En el momento que la consciencia observadora, abandona el cuerpo y el estado causal, comienza a mirarse a sí misma. La observación de su propio sí, no puede llamarse estado de testigo, ya que solamente cuando olvida su sí, y ve alguna cosa diferente de él, es que el observador puede ser llamado testigo. Cuando comienza a deberse a él mismo, permanece en esta consciencia. Esta consciencia, es de la naturaleza del absoluto. En esta soledad, hay un gusto por repetirse, Aham Brahmasmi, yo soy Brahman, pero incluso esta consciencia con esta voz, que se eleva del interior, se encuentra presa y apegada al cuerpo supracausal. Este Aum, Om, es la gran ilusión, Mahamaya, que pertenece a los 3 gunas, los 3 constituyentes de la naturaleza original, y para desembarazarse definitivamente de la gran ilusión, este murmullo debe de desaparecer también. Yo soy Brahman, esta clase de yo, sobrepuesto a la naturaleza del sí, yo, o Atman, realmente es la ausencia de ego, o de un sí separado, pues este yo sutil, es parecido a una partícula de sal dentro de la leche, y por tanto debe de ser suprimido. Tomar lo falso por lo verdadero, es una actitud malsana, mientras que discernir lo verdadero de lo falso, es la actitud justa. El cuerpo físico es yo, el cuerpo sutil es yo, y el cuerpo causal es también yo.
Mientras que el hombre mantenga su ego en estos tres cuerpos, se trata de un orgullo malsano, pero cuando este conocimiento que considera yo es tenido como Brahman, puede ser llamado sin ego, porque este sentimiento de ser está dentro de la verdad. Esto es exacto, pero si la verdad canturrea sin cesar, soy verdad, entonces se eleva la duda sobre lo que él llama verdad. Si un brahman repite a alguien que le escucha, yo soy un brahman, yo soy un brahman. Aquel que lo escucha, pensará, si este hombre es un brahman, ¿por qué lo repite acaso tanto? Seguro que debe de ser de una casta inferior. Nota. Brahman. Un brahman, es un miembro de la casta sacerdotal hindú. Fin de la nota. De la misma manera, la repetición de la fórmula yo soy Brahman, parece demostrar, que esta consciencia del cuerpo supracausal no está liberada, de la duda, en cuanto a su propia naturaleza. Desde este punto de vista, incluso la memoria de yo soy Brahman, que recuerda al hombre su sí, debe de ser borrada. La consciencia del cuerpo supracausal, de esta manera, se estabilizará en un estado que no es ni la memoria, ni el olvido. Entonces, el aspirante estará en la naturaleza de la pura consciencia, y de la pura felicidad. Si se la considera nuestra experiencia física cotidiana, estamos en un estado natural, sin recuerdo ni olvido. ¿Se puede hacer esta experiencia? ¿Me he olvidado acaso de mí mismo? ¿O, me recuerdo acaso, de mí mismo? ¿Alguien ha intentado probar acaso de, esta forma su existencia? Nosotros no nos olvidamos de nosotros mismos nunca, y tampoco es necesario acordarse de uno mismo. Estamos en este estado natural, que está más allá de los estados de recuerdo, y de olvido. Es nuestra verdadera naturaleza real. El recuerdo y el olvido, siempre conciernen a algo que no es nosotros mismos. A partir de esta verdad, podemos decir, que todo lo que es olvidado o recordado, no es yo. Deberéis estar firmemente convencidos de que, lo que se puede recordar o lo que se puede olvidar, en absoluto sois vosotros mismos. Cuando no hay memoria ni olvido de uno mismo, sino solamente el hecho de ser uno mismo, es lo que se llama, iluminación de sí mismo. No sois el cuerpo físico, tampoco el cuerpo sutil, ni el cuerpo causal, sois de la naturaleza de la consciencia del cuerpo supracausal, el conocimiento yo soy. Por el método de eliminación, que acabamos de ver, el aspirante ha adquirido la convicción, de que su verdadera naturaleza es la pura consciencia yo soy. Las escrituras, Sruti, considerando los cuatro cuerpos, proceden ahora por deducción. Hasta aquí, ha sido demostrado que no sois los tres cuerpos, y volviendo atrás, las escrituras declaran que todo esto no eres tú, y que toda apariencia visible, es decir el mundo, es el juego de tu consciencia. La demostración es la siguiente, una cosa producida, es parecida a la cosa de donde proviene. Por ejemplo, el hielo siempre es agua, pero para aquel que mira superficialmente, el agua es líquida, y el hielo es sólido. El agua no tiene forma, pero el hielo sí, sin embargo son una sola y misma cosa. El mundo y su Señor, Dios, son uno, es el mensaje de los Vedas. La tierra, el agua, el fuego, la luz, el aire, el cielo, parecen diferentes desde el punto de vista físico, pero eso es debido a sus diferentes combinaciones. Igual que el hielo al fundirse se vuelve agua, la tierra se disuelve en el agua se evapora con el calor o la luz, el calor o fuego reside en el aire, y se funde en el cielo hasta desaparecer en él. Debido a que el sí, es la matriz de los cinco elementos, todos desaparecen en el sí. Si todos estos principios fueran diferentes, no se disolverían nunca el uno en el otro, pero ya que pueden ser disueltos sin que quede ningún residuo, los cinco elementos, el cuerpo físico y el cuerpo sutil, únicamente son el sí. El sí, se manifiesta en una gran variedad de especies y de caracteres.
Cuando un pintor pinta diferentes elementos como un árbol, una vaca, un río, el cielo, Dios, los demonios, y los seres humanos, todo está pintado con una sola y única cosa llamada pintura. De igual manera, el espectro del mundo con su infinidad de variadas formas, no es otra cosa que la pura consciencia, el sí. Es la conclusión convincente del método deductivo. Aquí, es preciso decir, que no es importante que se adopte el método de eliminación, el de la deducción, o cualquier otro método que podría parecer contradictorio, pues la finalidad es la de dispensar el conocimiento del sí. Cuando los estudiantes resuelven un problema de matemáticas con métodos diferentes, solamente importa que la respuesta sea buena. Solo cuenta el resultado, el método es secundario. Las escrituras, Sruti, han aceptado cualquier método que podría explicar al aspirante la naturaleza de su sí verdadero. Sin embargo, una dificultad aparece cuando se quiere probar la naturaleza idéntica del agua y del hielo, del mundo y de Dios, del oro y de la joya. A través del método de la deducción, aunque el oro y la joya tienen la misma naturaleza, hasta que el joyero no trabaje el oro, la joya no puede aparecer. El agua solo puede transformarse en hielo, si hace frío. Aunque el mundo y Dios no son más que uno, el razonamiento presupone que ha habido una transformación de Dios, y que se ha solidificado en tierra, o que se ha fundido en agua, y que luego se ha vuelto fuego, etc. Esto supone que al principio Dios se ha vuelto los 5 elementos, y que así se ha formado el mundo. Es el defecto del método deductivo, y podemos levantar una crítica sobre este punto, pero Samartha Randas lo ha recusado con esta frase: «Oh, hombre. ¿Por qué te interrogas sobre algo que no existe? El mundo no ha llegado a existir, mientras que solo el absoluto, para Brahman, existe». Olvidarse de su sí, es el nacimiento de Maya. Ma, significa, no es. Y ya, significa, que. Maya significa, lo que no es. Lo que no es algo que no existe. ¿Cómo describir acaso, esta mujer que no existe? Nota. Mujer. Haciendo referencia a Maya, que es de género femenino. Fin de la nota. ¿El hijo de una mujer estéril, es acaso blanco, o negro? ¿Qué edad tiene? ¿Cuál es su altura, su casta? Etcétera. ¿Cómo responder acaso a estas preguntas? Para que un niño deje de llorar, se le dice, va a venir el coco. Y se calma, gracias al coco que no existe. Después, le pregunta a su padre, ¿cómo es el coco? ¿Tiene acaso el hocico muy largo y los dientes muy grandes? Etcétera. Entonces, él, el padre, se ve forzado a explicar que su hocico es enorme, y que sus pies llegan hasta las comarcas lejanas, etc. Se inventa todo lo que se le pasa por la cabeza, haciendo un retrato terrorífico del coco, y diciendo al final, así más o menos es el coco, así que pórtate bien. Esta clase de descripción, es ideal para Maya, la ilusión. Maya, no existente, existe entonces, y crea el mundo. Los Vedas han intentado explicar a los buscadores de verdad, según su capacidad de comprensión, cómo fue creado el mundo, y de qué clase de ilusión se trata. En cierta manera, las escrituras han encontrado el origen de la ilusión y del mundo. Esto, el origen de la ilusión y el mundo, se produce espontáneamente. El razonamiento de deducción puede contradecir otra teoría. Pero en lugar de acusar a los Vedas de engaño, de decir una cosa a uno, y otra cosa al otro, es más justo considerar que los Vedas han dispensado el conocimiento del sí, a todos. Aspirantes y buscadores, al utilizar el intelecto a través de sus propios filtros, se equivocan al tratar de la naturaleza real de este mundo, y los Vedas han barrido, o eliminado, esta ilusión. Una madre dará gachas a uno de sus hijos, mientras que a otro, que sufre indigestión, le dará una torta hecha con otra clase de cereales. ¿Diremos acaso que esta madre es injusta?
Ella sabe el alimento que conviene a cada uno de sus hijos. Podemos decir la misma cosa de los métodos utilizados por los Vedas. Métodos diferentes, para aspirantes diferentes. Las diferencias son de orden intelectual, pero todos sufren de la idea de lo creado, de la manifestación, o samsara. Y de la idea, de que el mundo ha sido creado. Nota. Samsara. Samsara, es la existencia fenoménica, y la transmigración, en el tiempo. Fin de la nota. Para curar esta enfermedad, los Vedas han tenido que aplicar diferentes métodos, en función de la capacidad de comprensión de los aspirantes. La fiebre, es un único y mismo síntoma, pero el médico con experiencia, dará diferente tratamiento, en función del estado físico del enfermo, buscando siempre la misma meta, que es el curar al enfermo. La meta es la misma, pero los medios para llegar a ella son diferentes. Un medicamento puede ser conveniente para un enfermo, pero no para otro que tenga una condición física diferente. De la misma manera, el conocimiento dispensado a un aspirante que tenga cierta cultura, no tendrá utilidad para otro que tenga una cultura más amplia, o más pobre. No hay, pues, ninguna falta en los métodos adoptados por las escrituras. La falta, se encuentra más bien, en el mental del aspirante. La meta de la madre Shruti, es que todos sus hijos comprendan lo que es el conocimiento del sí. El aspirante debe, pues, abandonar su actitud crítica, y realizarse, a través del conocimiento del sí.